Vamos a ingresar primeramente con lo que es un poco de teoría. Esto lo vamos a hacer un poco breve, ya para poder entrar a lo que son los cálculos y dimensionamiento. El coseno de phi es el ángulo que hay de desfase entre lo que es la tensión y la corriente. Ustedes pueden ver esta gráfica. Estamos muestreando lo que es la tensión, la onda de la tensión y la onda de la corriente, y en función de omega t. Este ángulo de desfase es de 30 grados y bueno, aquí ustedes pueden observar que la corriente está retrasada a la tensión, o podemos decir que la tensión está adelantada a lo que viene a ser la corriente. Esto nos indica que estamos en un sistema inductivo resistivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos consumo de energía reactiva en la carga o en nuestra instalación. Existen cargas que nos consumen lo que es la potencia reactiva. ¿Cuáles son esas cargas? Todas aquellas que tienen un bobinado, ya como ser los motores y los transformadores, o también lo que vienen a ser los hornos de inducción. Esta energía reactiva nosotros la necesitamos, o estos equipos, para poder generar sus campos magnéticos y hacer que funcionen el equipo. Esta es una imagen, una figura donde más adelante se las voy a explicar, ¿no? Donde se puede observar lo que es la potencia activa y la potencia reactiva. Un poco adentrándonos en lo que vienen a ser las definiciones, en este caso el coseno de phi. ¿Qué es el coseno de phi? El coseno de phi se define como el ángulo formado entre la potencia activa y la potencia aparente de una carga o de una instalación, ¿ya? Este parámetro está comprendido en lo que es 0 y 1. Mientras más cerca estamos a 1, mucho más eficiente es nuestra instalación, ¿no? Hay dos maneras de poder expresar el coseno de phi. Tenemos lo que es la expresión matemática y tenemos lo que es la expresión a través del diagrama fasorial, o el famoso triángulo de potencias que llamamos, ¿no? En la expresión matemática, el coseno de phi es la potencia, es la relación de la potencia activa de nuestra instalación sobre la potencia aparente. O de otra manera, podemos decir que es la relación de la potencia activa sobre la raíz de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Y aquí tenemos lo que es el triángulo de potencia, ¿no? Tenemos lo que es la potencia activa, tenemos el ángulo de desfase por coseno de phi, la potencia aparente y lo que viene a ser la potencia reactiva. Entonces, resumiendo, el coseno de phi es la relación que hay entre la potencia activa y la potencia aparente. ¿Qué es el factor de potencia? Muchas veces nosotros nos topamos que el coseno de phi es igual al factor de potencia. En este caso, el factor de potencia es la relación que hay entre la potencia activa y la potencia aparente si la onda de la corriente es perfectamente senoidal. ¿A qué me voy con senoidal? Es que es una instalación libre de armónico, ¿no? Si la onda no fuera pura, o sea, si nuestra instalación cuenta con presencia de armónico, entonces la potencia aparente ya no estaría formada solamente por la potencia activa y la potencia reactiva, ¿no? En este caso estaríamos adicionando una tercera componente. Esta componente la podemos llamar como D. Y de igual manera, en lo que viene a ser la expresión matemática, ya estaríamos modificando la ecuación. ¿Cómo estaríamos modificándola? Adicionando una tercera componente que viene a ser D, ¿no? D al cuadrado. Y por lo tanto, de la misma manera, en lo que viene a ser el diagrama fasorial, ya pasamos de un plano, ¿ya? De un plano a una figura en 3 dimensiones. No tenemos lo que es la potencia aparente, tenemos lo que es la potencia activa, tenemos la potencia reactiva y la tercera componente que se nos está adicionando, se nos está sumando. Entonces, en resumen, el factor de potencia es la relación que hay entre la potencia activa y la potencia aparente, contemplando una tercera componente que viene a ser la distorsión armónica.
El coseno de phi es la relación de la potencia activa sobre la potencia aparente, siempre y cuando nuestra instalación está libre de armónica, ¿no? Cuando no tomamos en cuenta la componente. ¿Por qué tenemos que mejorar el bajo factor de potencia en nuestra instalación? Bueno, al mejorar nosotros el bajo factor de potencia, nosotros tenemos diferentes beneficios. No podemos tener beneficios técnicos, beneficios económicos y beneficios medioambientales. ¿Cuáles serían los beneficios técnicos que nosotros podemos llegar a tener mejorando el bajo factor de potencia en la instalación? Uno es, vamos a tener mayor potencia disponible en nuestro transformador, ¿no? Vamos a reducir las pérdidas de potencia en las líneas por efecto Joule, por calentamiento. Y último, tenemos lo que son la reducción de las caídas de tensión en los alimentadores principales o los alimentadores secundarios, ¿no? De la instalación eléctrica. Aquí quiero un poco hacer énfasis en este cuadrito, en esta figura, donde representamos lo que es la fuente principal. La fuente principal viene a ser el transformador, ¿ya? Y tenemos dos cargas. Tenemos dos motores, ¿no? Donde nos está mostrando que cada equipo nos consume dos diferentes potencias. En este caso, la que está de color celeste es la potencia activa. La potencia activa es la que se llega a transformar en trabajo, en energía útil. Y tenemos lo que es la energía reactiva, ¿no? Como les decía al inicio, la potencia reactiva es aquella que se encarga de poder crear los campos magnéticos del motor. No es una energía que nosotros no podemos, no vemos el trabajo que va a realizar, en otras palabras. En este caso, si ustedes ven, nosotros los motores están consumiendo la potencia activa del transformador y adicionalmente también están ocupando la reactiva, ¿ya? En ambos casos consumen la potencia activa y la potencia reactiva. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un dimensionamiento y hacemos la instalación de un banco de capacitores en la instalación? En este caso, esta viene a ser la instalación instalando un banco de capacitores y la figura sería de esta manera. Tenemos lo que es la fuente, los motores de igual manera van a consumir la energía activa y la energía reactiva, si ustedes pueden ver, ya no la estamos consumiendo del transformador, la estamos consumiendo directamente de nuestro banco de capacitores. Y por ende, esta energía que teníamos consumiendo, esta energía reactiva del transformador, en este caso ya vamos a tener potencia disponible, ¿no? O sea, hemos liberado potencia del transformador, la cual vamos a poder utilizar más adelante si es que se necesita para implementar mayores cargas o hacer ampliaciones en la planta, ¿no? Otro de los beneficios que nosotros podemos tener es los beneficios económicos. Si alguna vez ustedes se han topado o han visto una factura de energía de alguna planta o industria, ustedes tienen, en caso tengan bajo factor de potencia, van a ver en un cuadro separado aparte lo que es recargos por otros cargos, en este caso por bajo factor de potencia. Ustedes tienen una penalización cuando el factor de potencia de su instalación es menor a 0,9. ¿Ya? Entonces, estos serían los beneficios económicos. Ustedes van a quitar completamente la penalización, ¿no? De su instalación. Otro de los beneficios, tenemos lo que son los beneficios medioambientales. Ya aquí me voy con esto, al reducir nosotros la solicitud de potencia reactiva a la utilitaria o a la generadora, disminuimos la potencia en kVA solicitado. Al reducir la potencia de kVA solicitado, nosotros tenemos menor consumo de combustible ya para poder generar y por ende tenemos menores emisiones de gases de efectos invernaderos. ¿Ya? En resumen, ¿cuáles son los beneficios que tenemos al instalar un banco de capacitor en nuestra instalación? Tenemos lo que son los beneficios técnicos, tenemos lo que son los beneficios económicos y tenemos lo que son los beneficios medioambientales, ¿ya? Existen diferentes niveles de compensación y diferentes métodos para la compensación de la energía
reactiva. Tenemos dos métodos, tenemos el método general. El método general normalmente lo vemos cuando estamos en etapa de diseño de un proyecto, cuando estamos en etapa más que todo de diseño, de prediseño, en el cual tenemos datos de todos los componentes y de todos los equipos Me he que vamos metido a ahorita, poder me acuerdo. incluir, ¿no? En este caso, por ejemplo, un motor. Nosotros tenemos los datos, en este caso la placa del motor, donde vamos a extraer lo que es la potencia activa, lo que es el factor de carga, lo que es el coseno de phi y el factor de simultaneidad. Ya, Eh, haciendo un cuadro de cargas, nosotros vamos a tener cuál es el factor de potencia de nuestra instalación y vamos a poder dimensionar un banco de capacitores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros ya la planta está funcionando y en su momento no se hizo este cálculo, o sea, este dimensionamiento, por X o Z motivo? Nosotros tenemos lo que es un método simplificado que viene a ser, cuando ya la planta está operativa, ustedes tienen lo que es la factura de luz y ahí pueden ver lo que es el factor de potencia actual de su instalación. De esa manera podemos ver el factor de potencia y podemos ver la potencia activa que ustedes están demandando al utilitario. Ese es un método. Ahora, otro método que es mucho mejor es hacer un análisis de calidad de energía. Ese análisis de calidad de energía lo que va a hacer es botarle la potencia activa, la corriente máxima, la potencia aparente, la potencia reactiva que están teniendo actualmente en su instalación. Y algo muy importante al momento de dimensionar un banco de capacitores es ver cuál es el THD en corriente de su instalación, o en este caso los armónicos que tiene su instalación. ¿Por qué es importante ese dato? Porque al momento de nosotros instalar un banco de capacitores, los armónicos van a viajar, van a buscar el camino más de menos resistencia, ¿ya? Y en este caso van a ser los capacitores, ¿no? Y esto puede llegar a dañar los capacitores. Más allá de eso, al instalar un banco de capacitores sin reactancias o sin filtro, los capacitores o el banco de capacitor lo que hace es amplificar los armónicos que tienes actualmente en tu red. Así que lo más recomendable siempre es hacer un análisis previo de tu instalación para ver esos parámetros, ¿no? Tema de armónico, factor de potencia, coseno de phi, corriente en general. Nosotros sí hacemos ese tipo de análisis, nosotros tenemos un circuitor con el cual hacemos mediciones y podemos más adelante hacer un diagnóstico, ir a su instalación, verificar para poder dimensionar este tipo de soluciones. ¿Cómo calculamos la potencia reactiva de la instalación? Aquí ustedes pueden ver lo que es el triángulo de potencia. Ya en color negro tenemos lo que es la instalación, se podría decir, sin compensar, ya sin instalar un banco de capacitores. Tenemos lo que es la potencia activa, tenemos lo que es la potencia aparente y tenemos lo que es la potencia reactiva. Ya esta es una instalación sin compensar. ¿Qué nos dice la fórmula para poder dimensionar un banco? Nos dice que QC viene a ser el banco que nosotros queremos instalar, es igual a QR1 menos QR2, ¿ya? O dicho de otra manera, es igual a la potencia activa de nuestra instalación, por la tangente de Φ1, ya la tangente de Φ1 es el coseno de phi inicial, menos el ángulo de phi 2, ya el coseno de phi deseado, en otras palabras. Nosotros este valor lo podemos sacar ya directamente de una tabla. Todos los fabricantes, todos los proveedores de soluciones de capacitores, ya para la corrección del bajo factor de potencia, ya les entregan una tabla prediseñada donde están estos valores, ¿no? Tenemos lo que es el coseno de phi inicial de nuestra instalación y tenemos lo que es el coseno de phi al cual nosotros estamos deseando llegar, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos como ejemplo, el factor del coseno de phi que tenemos actualmente, por ejemplo, 0,6, queremos llegar a 0,95, entonces tenemos un factor de multiplicación de 1,005.
Entonces, si tenemos, bueno, más adelante le voy a mostrar un ejemplo para que podamos hacer un ejercicio, ¿no? Dos, tres ejercicios. Este de aquí, en este caso, ¿cómo calculamos la potencia reactiva? Mediante tabla. Queremos calcular la potencia reactiva para mejorar la siguiente instalación, ¿no? Tenemos una instalación donde tenemos una potencia de 500 kilowatts, tenemos un coseno de phi inicial de 0,85 y queremos llegar a un coseno de phi de 0,99. No, en este caso podemos ver que estamos siendo bastante exigentes, ¿no? Y queremos llegar casi a 1. Queremos que nuestra instalación sea lo más eficiente posible y que no nos consuma energía reactiva. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos la potencia activa por el factor que obtenemos de la tabla. En este caso, el 0,478 lo sacamos de aquí. Tenemos el coseno de phi inicial, que es 0,85, y tenemos el coseno de phi deseado, ¿no? Somos bastante exigentes y queremos llevar a un 0,99. En este caso, el factor de multiplicación es 0,478. Haciendo el cálculo, 500 por 0,478 nos da un banco de capacitor que necesitamos para esta instalación de 250 kVA. Entonces, en resumen, para la instalación necesitamos un banco de 250 kVA para mejorar el coseno de phi o el factor de potencia de 0,85 a 0,99. Ya con esto nosotros vamos a tener la mejora tanto técnica, económica y beneficios medioambientales, ¿no? Aquí podemos ver cómo tenemos los beneficios técnicos. Ya inicialmente, como les decía, teníamos una potencia activa de 500 kilowatts, teníamos un coseno de phi inicial de 0,85 y teníamos una potencia aparente de 583 kVA. Pongamos que nuestro transformador es de 600 kVA, es decir, ¿no? Nuestro transformador está prácticamente al límite y teníamos un consumo de potencia reactiva de 300 kVA, ya que esto lo estábamos solicitando de la utilitaria, que es una energía que no se transforma en trabajo útil. Y por ende teníamos una corriente de 842 amperios, ya nuestros conductores estaban sobrecargados. Ahora, al nosotros instalar este banco de 250 kVA, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un coseno de phi mejorado a 0,99 y si ustedes se fijan, tenemos una potencia aparente de 502 kVA. Entonces, hemos pasado de 583 a 502 kVA. Ya hemos mejorado, hemos aumentado la potencia disponible, se podría decir, en nuestro transformador. Ya, o sea, hemos disminuido potencia aparente, y vamos a poder más adelante hacer nuevas instalaciones o hacer nuevas implementaciones, ¿no? En caso de crecimiento. Y por el tema de la corriente, si ustedes se fijan, inicialmente teníamos 842 amperios y con el banco de capacitores vamos a estar consumiendo 725 amperios del transformador, en este caso. ¿No? ¿Cuáles son los beneficios? Beneficios técnicos, como ser reducción de las caídas de tensión en la red. Dos, disminución de las pérdidas por efecto Joule, ya por sobrecalentamiento. Y por último, vamos a poder aumentar potencia, ¿no? Aquí tenemos un breve ejemplo con una factura, ¿ya? Por ejemplo, aquí nos dice la potencia activa facturada, que es de 83 kilowatts. Ustedes en su factura pueden ver donde dice potencia facturada en kilowatt punta. En este caso es 47 kilowatts. Y por exceso de punta tenemos 36 kilowatts. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que sumar ambas potencias. Ambas potencias nos dan 83, ¿ya? En la misma factura, ustedes van a poder obtener lo que es el factor de potencia. En este caso es 0,83. Y con esos datos ya nosotros podemos pasar la tabla. No tenemos lo que es la potencia activa, que nos dice que es 83 kilowatts, y vamos a multiplicarlo por el factor que nos indica la tabla. En este caso queremos pasar de 0,83 a 0,95. Vamos a ver qué nos indica la tabla. De 0,83 a 0,95 nos dice que es 0,343. 0,343. Esa multiplicación nos va a dar un banco de capacitores de 28,45 kVA, que esto, redondeándolo o llevándolo a potencia comercial, nos va a dar un valor de 30 kVA aproximadamente, ¿no? Entonces, así de sencillo es dimensionar un banco de capacitores cuando tenemos ya
los parámetros, ¿no? La potencia activa, el factor de potencia actual de tu instalación y la potencia activa, el factor de potencia al que queremos llegar. Ahora, como les decía antes, es muy importante, antes de instalar el banco de capacitores, hacer un análisis previo si tu instalación tiene problemas o tiene armónico. Ya, porque si nosotros ahorita le instalamos este banco de capacitores de 30 kV a la instalación y la instalación tiene problemas de armónico, lo único que nosotros vamos a hacer es amplificar esos armónicos y generar otros problemas, ¿no? Si bien sí te va a mejorar lo que es los beneficios económicos, te va a quitar lo que es tu multa, pero en los beneficios técnicos te va a generar otros problemas, ¿no? Como ser uno de los problemas que se tiene al tener armónico es saltos intempestivos de las protecciones, sobrecalentamiento de tus conductores, ¿no? Entre otros. ¿Cuáles son los niveles de compensación de la energía reactiva o dónde nosotros podemos compensar? Hay diferentes niveles de compensación. Tenemos lo que es la compensación individual, ¿no? ¿Cuándo hacemos una compensación individual? Nosotros hacemos una compensación individual cuando tenemos cargas de elevadas potencias, la cual ya hemos identificado, y estas cargas trabajan bastante tiempo durante el día, ¿no? Bastantes horas. Así que en ese caso, si las cargas son, no son varias, podemos hacer una compensación individual. Dentro de esta compensación individual, nosotros tenemos las siguientes ventajas. Uno, de entrada vamos a reducir lo que son los recargos y las penalizaciones por un bajo factor de potencia. Vamos a tener mayor potencia disponible en el transformador, vamos a liberar potencia y vamos a reducir las secciones de los alimentadores en este punto, ¿ya? O sea, los alimentadores principales de la carga en específica, en este caso del motor. Luego tenemos lo que es la compensación centralizada. Nosotros hacemos una compensación centralizada cuando tenemos ubicado, en este caso, esto es un cuerpo de CCM, ya donde están todas las protecciones y todos los accionamientos de los equipos, de motores, de la planta, ¿no? Así que lo mejor en este caso sería hacer una compensación centralizada, ¿ya? Automática, ¿no? A través de controladores automáticos, la compensación de la energía reactiva, para que conforme vayan ingresando equipos, vayas ingresando pasos de capacitores, ¿no? Para que vaya haciendo la compensación de la energía reactiva y mejorando el factor de potencia. En este caso, ¿cuáles son las ventajas? Lo mismo, reducción de los recargos y las penalizaciones. Tenemos una potencia total del banco mucho menor a hacer una compensación individual. Ya disminuimos la potencia de nuestro transformador, o sea, tenemos mayor potencia disponible en el transformador y los costes de instalación son bastante reducidos. Hacer, si tenés 30 cargas, agarrar y colocar un banco por cada carga te va a salir mucho más caro que hacer una compensación centralizada, ¿no? Entonces, tenemos lo que es la compensación individual, tenemos lo que es la compensación centralizada y por último tenemos lo que es la compensación mixta. La compensación mixta se la hace cuando tenemos, uno, las cargas localizadas tanto en baja como en media tensión, ¿no? Y las ventajas son las mismas, ¿no? Reducimos los cargos por penalización, liberamos potencia en el transformador, reducimos las secciones de los alimentadores para los equipos y es un sistema bastante optimizado. En el tema de los capacitores, nosotros manejamos capacitores, ya estos capacitores heavy duty tienen las bondades que son para el trabajo pesado, ya son para instalaciones bastante hostil, podríamos decir. Y bueno, estos capacitores son fabricados bajo la norma IS 60831, la cual rige lo que es la construcción, fabricación y las pruebas de estos equipos, ¿no? Estos capacitores, a diferencia de los estándar, tienen la ventaja de que pueden trabajar con armónicos, con THD en corriente, de hasta el 15%, ¿ya? Sin necesidad de instalar un filtro o de una reactancia, ¿ya? Cuando tenemos en la instalación el THD en corriente mayor al 15%, ahí sí necesitamos filtros de rechazo. En este caso son reactancias que se colocan en serie para proteger
que los armónicos le lleguen a los capacitores y puedan llegar a pegarse, no a dañarse. Y por último, cuando ya la instalación supera el 20-30%, ya estas dos opciones no serían las adecuadas para poder instalar. ¿No? En ese caso tenemos que ver filtros activos, que uno mitigan los armónicos y dos te hacen la compensación del bajo factor de potencia, ¿no? Nosotros tenemos diferentes capacitores. En este caso, como les decía, nosotros manejamos específicamente lo que es el capacitor HD, que es el Heavy Duty, ya para el trabajo pesado en la industria. Este viene a ser un capacitor estándar, nosotros no lo manejamos. ¿Cuáles son los parámetros más importantes al momento de decidirse por un capacitor estándar, un capacitor heavy duty? Uno, tenemos que ver los parámetros como ser la corriente pico. Si ustedes se fijan, un capacitor estándar soporta una corriente pico de 100 veces la corriente nominal. A comparación de un capacitor heavy duty, este les va a soportar 400 veces la corriente nominal. Ya es mucho más robusto. El ciclo de vida en este capacitor estándar no nos indica, pero en el heavy duty, si ustedes se fijan, puede llegar hasta 150.000 horas en condiciones adecuadas, ¿no? Tenemos una corriente máxima de 1.8 veces la corriente nominal, capacitor heavy duty, y tenemos una corriente máxima en el capacitor estándar de 1.3 veces la corriente nominal. Ya, así que tenemos, antes que nada, antes de dimensionar nuestro banco, tenemos que saber qué equipo elegir. ¿Ya? Bueno, estas son algunos de los niveles de protección con los que cuentan los capacitores. Tienen un film autorregenerante. Ya por alguna sobretensión o algo pasan que los capacitores se llegan a perforar, pero este ya cuenta con un film autocicatrizante. Luego tenemos lo que son los fusibles internos, tenemos lo que son un fusible desconexión por sobrepresión, y bueno, todos los capacitores están recubiertos por un gas inerte. Aquí les voy a hacer una tabla comparativa entre tres capacitores. No voy a indicar marca, pero vamos a verlo como el capacitor azul, capacitor rojo. En este caso, el capacitor verde, que viene a ser la fusión que nosotros manejamos. En tema de voltaje, si ustedes se fijan, prácticamente el azul y el rojo manejan 400 voltios y el capacitor verde hasta 440 voltios, ¿no? Los parámetros de tensión y los umbrales prácticamente son los mismos. Eh, en este caso, el capacitor azul y el capacitor verde puede trabajar hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar, y el capacitor rojo, si ustedes lo ven, solo puede llegar a trabajar hasta 2.000, ¿no? En tema de tiempo de vida útil, el capacitor azul solo trabaja hasta 130 y el capacitor verde hasta 150.000, que es diseñado para trabajar en situaciones más hostiles y tiene un tiempo de vida útil mucho mayor, ¿no? La corriente máxima, en este caso el del capacitor azul y el capacitor verde es de 1.8, y el capacitor rojo, que viene a ser un capacitor estándar, es solamente 1.3 veces la corriente nominal. Luego tenemos lo que son los picos de corriente. Aquí vemos la diferencia. En este caso, el capacitor azul solo 250 y el capacitor verde 400, ¿no? Esta es una pequeña tabla comparativa de tres diferentes capacitores, donde ustedes pueden ver cuáles son las bondades, ¿no? Y al momento de decidir, esos parámetros son los que nosotros tenemos que ver. El tema de los controladores, nosotros manejamos controladores, los Master Bar. Ya son controladores automáticos en los cuales podemos también hacer el monitoreo de los parámetros eléctricos, como ser tensión, potencia activa, reactiva, factor de potencia, coseno de phi, consumo, entre otros, ¿no? Armónicos también podemos ver. Tienen diferentes tipos de programas predefinidos, en los cuales podemos nosotros hacer la configuración inicial del banco de capacitor. Cuentan con funciones auto on-off para definir el modo de funcionamiento, ¿no? La función auto trabaja prácticamente en modo automático. Él ve qué paso va a ingresar dependiendo de la potencia reactiva que te esté pidiendo tu carga, ¿no? O la instalación. Luego tenemos una opción que es la opción ON. Esta opción lo que hace es mantener un capacitor eh, fijo, o sea que siempre va a estar enclavado, siempre va a estar
ingresado, se podría decir. Y tenemos lo que es la opción off. Esta opción off se la utiliza normalmente cuando en nuestra instalación retiramos equipo y por X o Z motivo ya no necesitamos mayor potencia de nuestro banco de capacitores, y lo que hacemos es disminuir la potencia, ¿no? Cuentan con función plug and play, o sea que es fácil de instalar. Calcula la relación entre el TC y la potencia del paso más pequeño, que este es el factor CK. Puedes realizar una autorrevisión y muestreo en la pantalla de la potencia real de cada condensador. Ustedes pueden ver el estado de su capacitor. Dispone ya de alarmas predefinidas, prediseñadas, configurables, con salidas de relé incorporadas, ¿no? Adicionalmente, tiene un sensor de temperatura ya incluido para poder hacer activar los ventiladores para la refrigeración interna de tu tablero. Algo muy importante también es que podemos ver las cantidades de maniobras que han realizado tanto por contactor como por capacitor, ¿ya? Bueno, aquí nosotros manejamos diferentes controladores de diferentes pasos, vienen de 6, vienen de 12 y vienen de 14 pasos. No, la alimentación va de 110 hasta 480 voltios, y esta viene a ser la configuración que podemos nosotros utilizar, ¿no? Nosotros podemos utilizar una configuración 3U3C. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a conectar las tres tensiones, línea 1, línea 2, línea 3, y 3 CTs. Nosotros conectamos 3 CTs cuando nuestra carga no es totalmente balanceada, ya para tener una mejor compensación en nuestra instalación. Luego podemos utilizar también la configuración 3U1C. En este caso son las tres tensiones más neutros y un solo CT. Cuando instalamos un solo CT, cuando la carga está completamente balanceada, o solamente cuando es una carga específica, se puede decir. Y estos son otro tipo de configuración. Algo muy importante, algunas recomendaciones a tener en cuenta para el mantenimiento, se podría decir, es verificar visualmente los componentes y las piezas del tablero, no comprobar el enclavamiento de los contactores. Esto lo podemos hacer directamente del controlador. Podemos hacer activar, desactivar cada contactor. Siempre es importante comprobar el torqueado de todas las conexiones, esto para evitarse sobrecalentamiento en los bornes, en las conexiones que tenemos del banco de capacitores, y comprobar visualmente si es que existiera óxido o corrosión en los pernos, en las tuercas, ¿no? Para poder ir cambiando. También verificar las corrientes consumidas por los pasos individuales, ¿no? Para ver si el capacitor está dentro de sus parámetros, dentro de su rango. Aquí por último quiero mostrarles las soluciones que nosotros ya hemos implementado, ¿no? Por ejemplo, aquí es para una petrolera, es un banco de 330 kVA, ¿ya? Este es el sistema de barramiento, tiene descargadores de sobretensión tipo 1+2 y los bancos de capacitores. Este es para Cotel, un banco de capacitores de 75 kVA. Aquí quiero hacer mucha énfasis porque ustedes pueden observar que en serie de los capacitores están conectadas reactancias. Ya, ¿por qué se hizo este tipo de configuración? Porque se hizo un análisis previo de la instalación y se encontró que tenía la industria, la planta, problemas de armónicos, o sea, tenía un THD en corriente bastante elevado. Entonces nosotros, para proteger nuestro banco y evitar que los armónicos se amplifiquen en la red, hemos instalado esta reactancia. Este es un banco, uno de los más grandes que hemos instalado, un banco de 1.1 MBAR. Ya, si ustedes se fijan, este banco está en serie con reactancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la instalación contaba con bastantes armónicos. Y bueno, esto es para el ministerio, un banco de capacitores de 225 kV. Estas soluciones o estas implementaciones las hemos hecho acá en Bolivia, como también tenemos bastantes implementaciones realizadas en Ecuador. Actualmente tenemos un proyecto con una importante industria minera. Ya son capacitores, podríamos decir, especiales. ¿Por qué? Porque son capacitores que trabajan a tensiones de 600 voltios y son diseñados para operar hasta 690 voltios. Aquí, para terminar, les quiero mostrar cuál es el costo-beneficio de poder hacer una instalación
de un banco de capacitores en tu red eléctrica. No, aquí, por ejemplo, nuestro banco de capacitores de 310 kVAR nos sale o tiene un costo de $8.037. En la factura nos indicaba que tenía un costo de penalización de $379 mensuales. Ya. La duración del equipo en condiciones ideales es de 205 meses. Ya, entonces el tiempo de retorno que nosotros vamos a tener es de 21 meses y de ahí para adelante todo va a ser ahorro total. Entonces, en lo que dura el banco de capacitor, vamos a ahorrar $69.660, ya con esta penalización que teníamos anteriormente.